Estamos nosotros con la primera, esta era la diapositiva anterior. Les voy a poner la diapositiva anterior. Esta era la diapositiva anterior, ya la evaluación en acción. ¿Cómo es que se construye un instrumento de evaluación en estas metodologías a distancia? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las recomendaciones, las sugerencias para que el estudiante pueda ser evaluado en el hacer, no en el saber? Entonces, importantísimo nosotros basarnos en esto, que es la estructura curricular que nosotros tenemos en nuestros planeadores. Recuerden, tenemos una mallas curriculares que vienen de los estándares básicos de competencia. Aquí las tenemos, los estándares básicos de competencia, y aquí tenemos lo que son los DBA. Y los DBA me apuntan a mí a desarrollar competencias, no conocimiento como tal. Entonces, les decía yo a los profes que el aprendizaje estructurante que me recoge a mí este componente numérico, este pensamiento numérico en tercer grado, me dice que el estudiante tercero debe proponer, desarrollar y justificar estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en una resolución de un problema. Entonces, la pregunta que yo le debo hacer al estudiante es que pues, me construya o en medio de una situación problema, él me proponga cuál es la mejor manera de desarrollar una actividad donde involucre suma y multiplicación. Y él me puede justificar y decirme a mí, mire, yo lo hice por esto. Un niño de tercero. Estamos hablando de un niño de tercero. Eso no es muy avanzado como en algunas videotutorías que hemos realizado con algunos docentes. Eso es muy avanzado para un estudiante. No, créeme que no es muy avanzado. ¿Cuál es el problema? Que va a ser avanzado cuando lo hagamos por primera vez porque el estudiante no ha estado acostumbrado a eso. Si ustedes cogen unos DBA de grado 11, se van a dar cuenta de que muchos estudiantes no van a alcanzar a desarrollarlo porque es que el trabajo previo, lo que le llama a uno, lo que es los niveles de complejidad no se han desarrollado en el estudiante. Entonces, bueno, esto lo hablábamos nosotros sobre matemáticas. Entonces, pasamos nosotros al área de lenguaje. Y nosotros en el área de lenguaje sí tenemos una ventaja grandísima y es que nosotros sí ya trabajamos por factores. Gracias a Dios nosotros este año ya empezamos a trabajar por factores. Y hablábamos nosotros que teníamos medios de comunicación de otros sistemas simbólicos, literatura y ética de la comunicación. Y eso nosotros lo fusionamos en lenguaje. Y teníamos lo que era comprensión textual en otro momento del lenguaje y que teníamos adicional a eso, teníamos otro momento que se llamaba interpretación, comprensión textual y el otro es interpretación textual. Entonces, gracias a Dios nosotros lo trabajamos por momento, entonces es mucho más fácil la evaluación. En cuarto, eso es para cuarto, eso aplica para de primero a 11, usted sabe que de primero a 11 tenemos tanto estándares básicos como DBA. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya tenemos nosotros un factor y tenemos un enunciado identificador, pero adicional tenemos unos subprocesos que hay que desarrollar en los estudiantes. Hay algo importante, profes, y es que vamos a apuntar a lo que es el aprendizaje estructurante y sus evidencias para poder construir nosotros una evaluación. ¿Cómo nosotros construiríamos la evaluación entonces en lenguaje para grado cuarto trabajando esto? Vamos a hacer el ejercicio. Primero dice factor, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estamos trabajando lenguaje. El enunciado identificador dice caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información que emiten. Selecciono la información que emiten. Para utilizarla en la creación de nuevos textos. O sea, cuando yo ya vaya allá a la parte del otro factor del lenguaje, en otro momento que estamos nosotros trabajando en la parte de producción textual, es muy importante que los estudiantes ya hayan desarrollado estas primeras competencias. Tenemos un subproceso que dice, reconozco las características de los diferentes medios de comunicación masiva. Reconozco las características de los diferentes medios de comunicación masiva. Vamos a dejarlos ahí y vamos al último, al ámbito conceptual. Luego dice el aprendizaje estructurante, o sea, ya lo que entrando al DBA, dice que el estudiante debe analizar la información presentada por los diferentes medios de comunicación con los cuales interactúa. Analizar la información presentada por los diferentes medios de comunicación. Y la evidencia, o sea, la evaluación específica interna que nosotros debemos hacerle al estudiante, debe evidenciar que el estudiante identifica las diferentes estructuras por medio de
las que los medios de comunicación masiva presentan la información. Eso quiere decir que ¿qué debo enseñarle yo a los estudiantes? Entonces empiezo hacia atrás. Generalísimo, medios de comunicación masiva. Y me están diciendo, oiga, por eso tan importante lo que yo les decía a ustedes en el video que se borró. Les decía yo a ustedes de que normalmente hablamos de un proceso de enseñanza y después que ellos aprenden. Y nosotros hablamos de un proceso de aprendizaje, de evaluación y después de enseñanza, o sea, todo a la inversa. Y tiene que ver muchísimo con que si nosotros planeamos a futuro qué es lo que le vamos a enseñar al estudiante, ¿por qué no planeamos a futuro qué es lo que le vamos a evaluar? ¿Alineados a qué? A estas estructuras que yo les estoy mostrando. Si ustedes piensan en la evaluación, como yo les estoy diciendo en este momento, si ustedes piensan en la evaluación, cuando ustedes construyen la evaluación, ustedes se hacen la pregunta, ¿qué debe saber y saber hacer el estudiante para que le vaya bien en la evaluación? Entonces, cuando yo ya tengo claro eso, yo ya sé cuál es el ámbito conceptual, o sea, ¿qué debo enseñar al estudiante? En este caso, yo sé que el estudiante tiene que aprender cuáles son los medios de comunicación, que tiene que aprender cuáles son las diferentes características, que debo enseñarle a él a diferenciarlos, a ponerle estructuras diferentes y que él me pueda reconocer qué es radio, qué es televisión, qué es un periódico, qué es información en internet, que él tiene que aprender a reconocerme todo eso. Estudiante de grado cuarto. Estudiante de grado cuarto. Entonces, mi evaluación, mire cómo es mi evaluación. Mi evaluación no es, dígame qué son los medios de comunicación, no. O cuáles son los medios de comunicación, no. Es, mire, esto es un medio de comunicación, identifíquelo. ¿Por qué considera usted? Porque ahí dice identifíquelo. Identificar las diferentes estructuras. Identifique, según la estructura que yo le estoy mostrando, qué tipo de medio de comunicación es. Arguméntese, justifique su respuesta. Este tipo de evaluaciones son evaluaciones del hacer. Son evaluaciones que permiten que el estudiante haga con el conocimiento que adquirió. Y no se va a copiar porque es que no pueden haber dos respuestas iguales, empezando por ahí. No crean, la evaluación virtual se presta para que uno le mande la evaluación al otro y es mucho más fácil, mucho más rápido. Y ustedes no se van a dar cuenta. Y el problema es que nos van a llegar a nosotros una cantidad de evaluaciones y después nosotros vamos a empezar a calificarlas y nosotros al calificarlas hay que ponerle un número. Y entonces, ¿qué criterio estamos utilizando para ponerle un número 10 o para ponerle un número 5 o para ponerle un número 8? Sabiendo que esa información usted no sabe de dónde salió. Si fue que salió de aquí o salió de otro lado. Entonces, es más fácil nosotros trabajarla así. Tenemos nosotros por aquí un trabajo también importante con el área. Vamos a pasar. Acá tenemos. Ok. Aquí tenemos nosotros, me aproximo al conocimiento como científico social. Fácil, ¿cierto? Sociales, y tiene que ver precisamente con el estándar básico de sociales. Y el estándar básico de sociales pues tiene tres cositas. Lo primero tiene que ver el hacer. Dice, organizo la información utilizando cuadros y gráficas. Cuadros y gráficas. Grado tercero. Grado tercero. El estudiante ya debe saber manejar cuadros y gráficas. Básicas, pero ya debe manejarlas. Ahí está. Hay que preguntarle al profesor. Por eso es que es muy bueno nosotros lo que son los trabajos entre pares. Preguntarle a nuestros compañeros, oiga, lo que pasa es que yo voy a entrar a este tema y resulta de que yo propuse que en este tema el estudiante me debe evidenciar aprendizaje mediante la utilización de gráficos y cuadros. Usted que es el profesor de estadística, ¿usted le está enseñando cuadros y gráficos a los estudiantes de grado tercero? No, profe, este año yo no le voy a enseñar eso. Ah, carajo, o sea que me tocó a mí. No hay de otra, porque es que yo necesito evidenciar de que el estudiante mediante cuadros y gráficas me muestre que aprendió. Entonces le enseño algo básico. Lo que usted le enseña al estudiante es pensando en la evaluación. Porque ¿para qué vamos nosotros a pensar en una evaluación ya al finalizar todo nuestro temario? Sabiendo de que cuando nosotros construyamos las preguntas, mucho conocimiento de ese que necesitaba aplicar el estudiante ahí, o muchas competencias que necesitaba desarrollar el estudiante para poder comprender y darle buena respuesta a nuestras preguntas, no las van a tener. Y entonces los estudiantes nos van a rajar. Y ese es el problema de decir,
Profe, es que yo no sé, pero es que yo les estoy enseñando a los estudiantes. Yo les hice una evaluación tan fácil y se me rajaron. ¿Ahora qué hago? Pues adivine, ¿ahora qué hago? Pues nivelarlo, otra vez echar para atrás y nivelarlos. Vamos a hacer el ejercicio con sociales en grado tercero. El conocimiento propio dice relaciones ético-políticas y nosotros ya manejamos esas relaciones ético-políticas con democracia y política, ¿se acuerdan? Las tenemos, eso es una ventaja que tenemos en el colegio, es que ya tenemos organizado por tiempos también las asignaturas, teniendo en cuenta lo que son los lineamientos de los estándares básicos. Entonces, en las relaciones ético-políticas dice, identifico factores que generan cooperación y conflicto. O sea que tengo que enseñarle al estudiante de tercero, esto va para el profe Cuartas que enseña geografía y que enseña historia. Eso sí, señor, presta atención ahí. Que en grado tercero el niño en relaciones ético-políticas, que yo las tengo, no las tengo como democracia y política, las tengo incluidas dentro de geografía o dentro de historia, no importa, hay que desarrollarlas. El estudiante debe identificarle a usted factores que generan cooperación y conflicto, o sea que un niño de tercero yo le debo preguntar qué es cooperación y me debe conceptualizar, o debe tener la capacidad de conceptualización, no de ejemplificación. Compañerito, ¿qué es cooperación? Profe, ¿eso es como cuando? No, eso no es como cuando. ¿Qué es cooperación? ¿Vale? Y conflicto. Ah, eso es como cuando yo le pego un puño a los compañeritos. No, eso no es como cuando, eso es un ejemplo. Conceptualice. Entonces hay que empezar a enseñarle a los chicos qué es todo esto, ¿vale? Mire que el niño debe identificarle factores que generen cooperación y conflicto. No solamente qué es cooperación y qué es conflicto, sino qué factores generan estos dos. Adicional, en las organizaciones sociales, o sea que hay que enseñarle organizaciones sociales a un niño de tercero. Y políticas de mi entorno y explico por qué lo hacen. ¿Cuáles organizaciones sociales y políticas tengo en mi entorno? En este caso, nosotros en el colegio, pues teníamos nosotros unas organizaciones sociales. Ustedes saben de que teníamos el representante de los estudiantes, un consejo de padres, teníamos nosotros el representante de los estudiantes, ¿cómo se llama? El personero estudiantil. Pero en nuestro barrio, nosotros tenemos al presidente de la Junta de Acción Comunal, al edil, y todo eso hay que enseñárselo al estudiante. Porque el estudiante sepa qué es lo que están haciendo y por qué el niño puede decir, oiga, es que el edil, y cuando un niño de tercero diga el edil, oiga, ya la cosa cambia, porque es que usted ya le está enseñando cuáles son las organizaciones sociales en su ambiente. Pasemos nosotros al aprendizaje estructurante, profe, para profe Cuarta, igual para todos. Comprende la estructura y el funcionamiento democrático a nivel del departamento como entidad política, administrativa y jurídica. Un niño de tercero, me lo dice el DBA, que un niño de tercero debe comprender la estructura y el funcionamiento democrático a nivel del departamento. Funcionamiento democrático a nivel del departamento. Empezando por la cabeza, gobernador, asamblea, alcaldes, concejales, todas las autoridades civiles. ¡Ay! Pasó, chiquitín. Entonces son muchas cosas, ¿sí ve? Las que me está diciendo a mí el aprendizaje estructurante de los DBA, que es lo que debe demostrar un estudiante en desarrollo de competencias. Y mire la evaluación interna, o sea, específicamente el tema como tal. Propone, el estudiante le debe proponer acciones que pueden desarrollar las instituciones departamentales. ¿Cuáles serían las instituciones departamentales? Tengo que enseñarle cuáles son. Para fortalecer la convivencia y la paz en las comunidades. Mire lo que debe hacer un estudiante de tercero. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan claro, profes, porque en el momento nosotros vamos a hacer un ejercicio y vamos a dejar la tarea para hoy, para mañana, que ustedes construyan y vamos a construir, cada uno de los profes va a construir un ítem, o sea, una sola pregunta. Una sola pregunta van a construir, nada más, una sola pregunta. La que quieran, para el grado que quieran, pero van a construir una pregunta y me la van a enviar para saber hacia qué apunta. Y entonces usted dice, esta pregunta apunta hacia este DBA. Yo estoy recogiendo esta evidencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es que la evaluación debe tener un visto bueno. Nosotros sí o sí debemos apuntar al desarrollo de competencias, evaluar el hacer y no el saber. ¿Ok?
Pero pasamos por aquí algo importante y tiene que ver con ciencias naturales, la profe Lisbeth. En ciencias naturales y para grado quinto, ¿y por qué escogí yo algo particular y es ciencia, tecnología y sociedad? Porque es que ciencia, tecnología y sociedad no va a tener DBAs para todos los aprendizajes que se necesitan recoger en los estándares básicos. Mire lo que dice el estándar básico. Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes comunidades. Asociar el clima con eso. O sea, mire la habilidad de pensamiento que debe desarrollar un estudiante de asociación, comparación y contrastación para poder desarrollar esa competencia. Eso quiere decir que yo debo enseñarle al estudiante los diferentes climas y adicional cada clima cómo incide directamente sobre qué, sobre los materiales de construcción. ¿Por qué? Porque es que yo puedo construir aquí de una forma, pero no puedo construir igualmente en la Sierra Nevada o en Tunja. No puedo construir igual, ¿por qué? Porque la lluvia me afecta, los vientos me afectan, hay muchísimas cosas que nos afectan. Entonces, pasémonos nosotros al aprendizaje estructurante. Prestemos la atención. Mire, dice, comprende, o sea, el estudiante debe comprender que el clima tiene incidencia directa sobre materiales, está bueno, sobre materiales de construcción, aparatos eléctricos, recursos naturales y costumbres de diferentes comunidades. ¿Por qué no se ven los ventiladores en Bogotá? Y el estudiante de quinto debe argumentarme. Ay, profe, lo que pasa es que, no sé, es que usted no me enseñó. Entonces, apuntemos hacia allá porque la evaluación debe recogerme a mí ese aprendizaje. Y mire la evidencia de aprendizaje, dice, explica por qué algunas construcciones se fabrican con ciertos materiales dependiendo del clima. Explica por qué algunas construcciones se fabrican con ciertos materiales dependiendo del clima. ¿Por qué yo en Riohacha, por qué yo en Maicao no puedo tener una cosa como la que tienen los arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta? Y el estudiante debe tener la capacidad de decirme a mí por qué. Adivinen de dónde salió ese aprendizaje estructurante y esa evidencia de aprendizaje. ¿De los DBA? No. Eso es autonomía del docente, eso es construcción propia, porque usted no va a encontrar un DBA asociado. Eso quiere decir que si yo no encuentro un DBA asociado, yo no puedo pasarlo por alto. Debo construirlo porque necesito evaluarlo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Estos puntos son muy importantes para nosotros desarrollar la evaluación. Haciendo así como una conclusión general sobre las demás áreas. Hablando, por ejemplo, de inglés. En el caso de inglés, pues nosotros tenemos también DBAs y los DBAs los están recogiendo, se están recogiendo en los libros que tenemos nosotros. Apuntan hacia lo que es la evaluación por competencias también. Aquí hay algo importante y tiene que ver que es un idioma y como un idioma pues se necesita muchísimo conocimiento. Entonces el profesor, ¿cómo hace para evaluar vocabulario? Porque uno dice, no, es que para aprender un segundo idioma uno tiene que tener vocabulario. Sí, obviamente usted tiene que tener vocabulario, pero es que usted cómo va a evaluar el vocabulario de una forma de evaluación a distancia. A no ser de que usted la haga directamente, yo le pregunte y usted me responde y el estudiante no sea tan vivo y tenga una pantalla a un lado para poderle contestar. Nosotros necesitamos que los estudiantes lo desarrollen en conversaciones porque estamos apuntando hacia el inglés conversacional en la institución. Entonces es muy importante que lo hagan, o sea, que ellos pongan en práctica todo lo aprendido y la mejor manera de poner en práctica lo aprendido en el idioma inglés es mediante los diálogos, conversaciones, monólogos que se están realizando. Recuerden que tenemos unas actividades que se pueden realizar en inglés y que son muy importantes. En el caso del profe Medina, pues él ya es una autoridad en esto y él es el que conoce cómo sería la mejor manera de nosotros evaluar el hacer en el estudiante de inglés. ¿Qué pasa con las otras asignaturas? Pues las otras asignaturas nos toca así como nos tocó aquí con CTS de Ciencias Naturales y es construir nuestra evaluación, apuntar hacia una competencia. Yo estoy enseñándole a los estudiantes a los colores primarios, en el caso de artística, ¿ya? Pero entonces mi evaluación no es, venga, yo necesito que usted
diga cuáles son los colores primarios. ¿O qué sale del amarillo con el verde? No. Sencillo. Yo cojo y le digo al estudiante, le pongo una imagen con colores y le entrego una paleta de 4 o 5 colores. Y eso puede ser, hay actividades interactivas para realizarlas. Le pongo 4 o 5 colores, le entrego yo al estudiante y le digo, píntelo. Sencillo, píntelo. ¿Qué debe hacer el estudiante? Debe buscar la forma como usted le enseñó a la combinación de los colores primarios para generar colores secundarios y poder pintar. Y decir, oiga, si yo tengo amarillo y yo necesito sacar un verde, pero es que a mí la profesora no me dio verde, ¿cómo lo hago? Y me tengo que acordar para poderlo pintar. Es una evaluación de una set. ¿Ya? Así de sencillo y yo lo estoy haciendo. Entonces, esto ya de aquí para allá es una parte de conceptualización sobre los elementos de la evaluación. Tiene que ver con la validez y la confiabilidad, lo que yo les decía a ustedes anteriormente. Y vamos a avanzar esto rápido, porque eso es parte de conceptualización. Y es muy importante nosotros llegar, vamos a pasar eso, a los criterios de evaluación, profes. ¿Por qué vamos a llegar rápidamente a los criterios de evaluación? Porque es que nosotros necesitamos tenerlos claros y los criterios de evaluación salen de las evidencias de aprendizaje. En las evidencias de aprendizaje nos podemos apoyar nosotros para construir nuestros criterios de evaluación. Y de ahí es que vamos a construir nuestros instrumentos de evaluación. De ahí es donde van a salir nuestros ítems, o sea, nuestras preguntas van a salir de ahí. Entonces, por ejemplo, en lenguaje para grado primero, el aprendizaje estructurante dice, el 1, identifica los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para informarse, participar y acceder al universo cultural que lo rodea. De primero. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Mire, yo lo cojo y lo pongo. Lo que yo les voy a decir, cómo organizarlo, pues no está justificado pues, bajo ninguna teoría ni ningún procedimiento académico. Esto es algo más como práctico, y lo que hacen algunas plataformas de construcción de rúbricas es simplemente darle niveles jerárquicos, cambiándole 2 o 3 palabras. Hay que hacer la claridad de que se deben trabajar taxonomías para construir otros criterios de evaluación, pero voy a darle retroceso un poquito para hablar de una taxonomía como tal. Ustedes han escuchado hablar de la taxonomía de Bloom. Particularmente no utilizo taxonomía de Bloom porque son 6 niveles, y para nosotros llevar esos 6 niveles a 4 niveles de desempeño, como está el rango de calificación de calificación de evaluación en Colombia, pues es complicado. Yo utilizo niveles de pensamiento de Norman Webb, que tiene 4 niveles de profundidad. Tenemos un nivel de profundidad 1, que es el pensamiento memorístico. Tenemos un nivel de complejidad 2, que es el pensamiento de procesamiento. Tenemos un nivel 3, que es el pensamiento estratégico. Y por último, el pensamiento extendido. Créeme que trabajar con taxonomías es un poco más complicado, porque hay que hacer una matriz más grande para llevarlo, pero yo les enseñé a ustedes cómo hacer rúbricas básicas, y esto es lo más fácil que hay que hacer. ¿Qué hago yo aquí? Les voy a explicar. Aquí yo cogí el DBA, lo puse aquí y lo convertí en un criterio. Después lo vine y lo pegué y lo puse en los 4 niveles, en nivel superior, alto, básico y bajo, igualito, tal cual, copy y pegué, lo pegué. Lo único que hice fue yo cambiarle palabras y por eso las tengo yo en negrita. Aquí, mire, vean, identifica los diferentes medios de comunicación, tal cual lo copié y lo puse en alto. Para mí, el estudiante que me identifique todo eso está en nivel alto. Pero para que esté en superior, yo dije que identifica con destreza, o sea que sí, es piloso para hacerlo. Ya con colocarle yo nada más con destreza, lo puse en superior. Yo le dije, identifica algunos medios, ya lo puse en básico, identifica con dificultad algunos medios, ya lo puse en bajo. O sea, esto es práctico. Es una forma práctica de yo construir una rúbrica. Hay unas páginas de Rubricstar, por ejemplo, es una página que ayuda a construir rúbricas, pero lo hace de esta forma. O sea, es una forma ligera de construcción de una rúbrica. Entonces, pues si nosotros queremos, pues, generar los niveles de complejidad y que cada uno de los niveles de desempeño apunten a lo que verdaderamente queremos identificar, pues hay que trabajar bajo taxonomías o niveles o criterios de alguna teoría sobre evaluación. Entonces,
ya eso es una libertad que tienen ustedes. Yo lo que digo es, esto lo hace como para iniciarnos nosotros en este proceso de la ruta. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros otro, que es también igualmente como el anterior. Entonces, es muy fácil construirlas, ¿ya? Es muy fácil construirlas. ¿Por qué hay que construirlas, profe? Porque es que esto me permite a mí generar autoevaluación y coevaluación, muy importante en estos momentos de evaluación a distancia. Usted necesita mandarle esto al profesor, 10 minutos nos quedan, ¿ok? Mandarle esto al profesor, nosotros necesitamos mandarle esto al profesor, disculpe, al padre de familia y al estudiante para que ellos mismos evalúen. Entonces nosotros construimos una rúbrica y le decimos, oiga, yo tengo en cuenta esta rúbrica y por eso yo le puse a usted que estaba en nivel alto. El estudiante dice, profe, ¿yo por qué no estoy en nivel superior? Ah, leamos. Está buena la cerveza, ¿cierto? Sí, pasen para acá, yo estoy seco, ¿eh? Está todo el mundo tomando cervecita y no mandan, oiga, entonces, mándenla así sea digital. Bueno, continuemos. Entonces, por último, aquí tenemos nosotros, pues, cómo se construiría. Es como una plantilla. Aquí recuerden, aquí va lo que es el aprendizaje estructurante que nosotros tenemos. Y aquí vamos a poner nosotros cada uno de los niveles. También igual, eso sería como para el periodo, por eso lo hice aquí para el periodo. También lo mismo, nosotros podemos utilizarlos para lo que es cada uno de los tiempos de la evaluación. Y en los tiempos de la evaluación colocamos nosotros algo que llaman criterios específicos. Y en los criterios específicos ya van son las evidencias de aprendizaje. ¿Sí vieron la diferencia? Las evidencias de aprendizaje para las evaluaciones específicas que estamos haciendo nosotros y el aprendizaje estructurante para la evaluación de procesos ya grandes. ¿Ya? Eso es algo que debemos tenerlo claro. Listo, entonces ya aquí finalizamos, abrimos nosotros un conversatorio pequeño. Eso era lo que yo les decía a ustedes. Vamos a dejarlo aquí para que lo tengamos en cuenta. Alvin Toffler dice, los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y en estos momentos estamos desaprendiendo para reaprender. Entonces, compañeros, aquí finalizamos nosotros esta presentación. De todos modos, muchas gracias a ustedes. Vamos a abrir entonces el debate para que socialicemos qué es lo que hay que hacer, qué viene, para qué fue todo esto. Recuerden, vamos a construir una pregunta y esa pregunta pues debe estar apuntado a cada uno de las competencias. Los escuchamos. Preguntas. Antes de que nos acabe el tiempo, tenemos 7 minutos 32 minutos, 7 minutos 32 segundos para que nos acabe el tiempo y ya, chao. Se nos salieron, se nos salió bastante personal. Solamente tenemos a la profe Yurielis, tenemos a la profe Susana y tenemos a la profe Yubelis. Y está la profe Letzi. El resto se nos salió. Bueno, espero que vean el video. Ok, la profe Astrid. Profe, yo creo que es uno de los puntos importantes, el proceso de evaluación, teniendo en cuenta lo que pasó en el grado octavo. Debemos hablar todo un mismo idioma para que no haya o sea, el padre no diverse las cosas y lo tome como que, y que así todos al conceptualizar lo mismo, el padre va a entender de mejor manera. Por ejemplo, la forma de evaluar, debemos escoger o sea, hacer una sola forma de evaluación para que el padre lo asimile un poco mejor. Entonces, hablamos de muchas cosas, pero no hablamos de instrumentos de evaluación que podemos utilizar. Entonces, es muy importante eso que dice la profe, y es que nosotros tenemos algo que se llama Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. Por ningún lado dice Sistema Personal de Evaluación. Eso quiere, por eso yo les digo, ¿por qué necesito que ustedes construyan una pregunta? ¿Por qué hicimos nosotros este webinar con ustedes? Para que ustedes tengan el conocimiento básico de cómo se debería hacer un instrumento de evaluación. En este caso, vamos a utilizar una evaluación. Es el instrumento que vamos a utilizar. Pero ¿cómo van a hacer las preguntas? Que es lo específico. ¿Cómo hacen las preguntas?
vamos a partir de ahí. Tenemos de aquí hasta el viernes para construir lo que son los instrumentos y empezar a aplicarlos la próxima semana. Es muy importante que haya uniformidad en lo que van a ser los instrumentos que vamos a entregar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque es que se han presentado muchos inconvenientes con los docentes que rotan de tercero a 11 y tiene que ver con algunas directrices institucionales que se han dado, ¿ya? Yo decía algunos días atrás que es difícil seguir instrucciones, pero es que lo que nosotros no lo entendamos, hay que simplemente manifestarlo. Yo tengo muchos profesores que me llaman al interno y me dicen, profe, no entendí esto, ¿cómo se hace? Tal cosa. Y yo con mucho gusto estoy ahí. Entonces, miren lo que nosotros necesitamos organizar. Primero se pasó una circular a los padres de familia. Esa circular nos dio a nosotros una visión general de qué debíamos hacer y cómo debíamos hacerlo. Luego se pasó una resolución rectoral donde dice qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y aún así hay profesores que están en el instituto, no sé qué Colombia Mía será, no, será Colombia de él o Colombia de ella, pero no están en el Instituto Colombia Mía. O sea, no se están siguiendo unas directrices. Y ahí es donde se ve mal planteado los docentes que sí siguen directrices. Entonces es un inconveniente, porque si yo estoy siguiendo directrices y 2 o 3, y ya lo hemos dicho en muchas reuniones presenciales durante este año. Durante este año lo dijimos varias veces. Profe, necesitamos que todos hagamos esto. Porque si no va a llegar el estudiante y va a decir, ay, profe, cójala suave. Usted es el único que jode. Porque así lo van a decir. En cambio, los demás no lo hacen. Pero resulta que la instrucción es que todo el mundo tiene que joder, como dicen ellos. O sea, todo el mundo tiene que aplicar los lineamientos institucionales. ¿Qué está pasando con estos docentes que no lo están haciendo? Yo se lo dije a las directivas la semana pasada. Nosotros necesitamos ir apretando el cinturón y por eso ustedes han visto que yo he estado más enfático en controlar los procesos pedagógicos de la institución. Como se los dije, estuvimos nosotros en una formación virtual en este momento, gratuita para ustedes porque pertenecemos al mismo equipo, que si usted no estuvo por X o Y razón, pues usted tiene la posibilidad de retroalimentarlo viendo un video, que adicional a esto, pues, ustedes van a tener la posibilidad, vamos a grabar, uy, antes de que se me pierda, permítame un momentico, antes de que se me vaya a borrar esto. Espérense, no hay un momentico. Ya. Ay, casi se me vuelve a borrar este video por estar aquí encarretado. Hombre, por Dios, ¿cómo va a hacer eso? Espérense un momentico, por favor. ¿Dónde es que tengo eso? Ya va, permítame un momentico, yo ya les de regreso. Estamos aquí. Antes de que me vaya a cerrar. Porque supuestamente ahí me faltaron documentos. Yo pago. Aquí está. 06. Pero como se me está el coronavirus, me falta yo me había entregado fotocopia del... Listo, ahora sí. Vamos a retornar. Entonces, les decía, profes, ya tenemos poco tiempo. Hay otro... 1 minuto 56 para cerrar la conversación. Y profes, muy importante, primero, se van a tomar unas decisiones con respecto a lo del horario, porque hay algunos padres de familia que han manifestado que un solo docente por grado tarda muchísimo tiempo en retornar, y es verdad. Entonces vamos a poner 2 docentes, vamos a buscar los docentes que tengan muchas asignaturas. Ejemplo, la profe Astrid tiene bastantes asignaturas, o sea, no la vamos a poner con otro profesor que tenga bastantes asignaturas. Vamos a ponerla, por ejemplo, con la profesora María Fontalvo, que tiene una sola asignatura, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que también tengan lo que es la parte de religión. Vamos a organizar 2 docentes por día. Ustedes saben que el horario y la circular termina este viernes. Tenemos programado hasta este viernes la jornada, porque creíamos en nuestra ignorancia de que nosotros a partir de ya la otra semana íbamos a retornar a las aulas. Usted sabe que esto va, quién sabe hasta cuándo. Entonces, vamos a organizar un horario de 15 días y que se va a ir repitiendo. O sea, vamos a hacerlo de que se pueda reorganizar automáticamente el mismo horario. Cada 15 días con 2 profesores, por día, por grado, para poderlo trabajar. Lo otro es que se deben evaluar
se debe evaluar por competencia, el saber hacer, que usted debe enviar el instrumento de evaluación para darle un visto bueno para poder aplicarlo a los estudiantes. Que eso no es trabajo para mí, no importa, pero necesitamos asegurar que la evaluación no sea memorística, que no sea de un saber, que sea de un hacer, ¿ya? Para evitar que algunos profesores estén evaluando por un lado y después nos aparezca un padre de familia diciendo, es que el profesor, vamos a hacer el ejemplo con la profe Astrid, es que la profesora Astrid evalúa de una forma toda rara. En cambio, los demás son facilito, ¿qué es? Que no es que no busca internet y le contesta al mío. Eso necesitamos evitar. ¿Oyeron? Entonces, no sé. Muchas gracias.